Bueno, armamos estas charlas en el marco de esta muestra para mantener viva la muestra y mantener viva la celebración y la reflexión en torno a esta fecha tan importante, que es la independencia, ¿no? Este bicentenario de la independencia. En la muestra van a poder ver esta parte que es más que nada sobre la historia de la independencia, de ese día, digamos, del 9 de julio y sus antecedentes, y sobre el final, más en la del fondo, van a poder ver cómo se recordó la independencia a los 100 años primero y a los 150, ¿no? Que en los 150 coincidió con una dictadura que era la de Onganía. Así que bueno, una vez dicho esto, paso a leer el título de la mesa de hoy, que se llama Trayectorias biográficas y debates políticos en el seno del Congreso Constituyente de 1816-1819. Y quería recordar que la muestra fue curada por la compañera Carolina Carman, que se encuentra aquí presente también. Y que hay un catálogo que acompaña a la muestra, que está a la venta ahí, que está Pablo, compañero también de la biblioteca, vendiéndolo. Así que si a alguno le interesa, puede allí adquirirlo. Bueno, ahora simplemente voy a presentar a cada una de las panelistas, a las cuales obviamente les agradezco profundamente que estén aquí. Y bueno, primero va a hablar Nora Souto, va a seguir Valentina Irolo y va a cerrar Beatriz Bragoni. Van a hablar aproximadamente 20 minutos cada una, vamos a ver si es necesario extendemos un poquito más y después al cierre vamos a abrir preguntas, consultas, intervenciones que el público considere necesarias. Así que bueno, presento a cada una y ya les cedo el micrófono. Nora Souto es profesora de Historia egresada de la Universidad de Buenos Aires, actualmente se desempeña como docente de la Cátedra de Historia Argentina 1, de la carrera de Historia de la misma facultad, y es profesional principal de la carrera de personal de apoyo a la investigación y desarrollo del CONICET, con sede en el Instituto Ravignani. Ha publicado libros como De la ciudad a la nación, junto a Cheramonte, José Cheramonte, y más recientemente colaborado en el volumen dirigido por Noemí Goldman, Lenguaje y Revolución, Conceptos Políticos, Clave en el Río de la Plata, 1780-1850, entre otros. Valentina Irolo es doctora en Historia, Universidad de París, investigadora independiente del CONICET, profesora adjunta de Historia Argentina 1 en la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente del doctorado y maestría en Historia de la misma universidad, directora de la revista Pasado Abierto. Ha publicado libros de su autoría y organizado compilaciones, entre ellos Funcionarios de Dios y de la República, año 2007. Tiene numerosos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son la historia política del siglo XIX, con énfasis en los estudios que vinculan al mundo eclesiástico y la política. Y finalmente, Beatriz Bragoni, que cursó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Cuyo, es doctora en Historia por la UBA, profesora de Historia de las Instituciones Argentinas en la Facultad de Derecho de la UBA Cuyo e investigadora independiente del CONICET. Realizó sus estudios postdoctorales en París. Es especialista en Historia Política y Social del siglo XIX argentino y latinoamericano. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas del país y del mundo. Y ha sido autora, entre otros libros, de Los hijos de la Revolución, Familia, Negocios y Poder en Mendoza en el siglo XIX, eso fue en el año 99, San Martín, de Soldado del Rey a Héroe de la Nación, en el 2010, y José Miguel Carrera, un revolucionario chileno en el Río de la Plata, en el año 2012, por la editorial Edasa. Así que bueno, les agradezco a todos y todas por venir, y les cedo la palabra entonces a Nora para que arranquemos con este segundo encuentro. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Emiliano, por la... Por el tema de la grabación, más que nada. Gracias, Emiliano, por la invitación, también por la gestión de Carolina. Bueno, en mi caso, yo voy a abordar el tema relacionado con los debates políticos que se dieron en el Congreso Constituyente que se reunió en Tucumán en 1816. Podríamos decir que hasta 1816 la organización política de las Provincias Unidas del Río de la Plata era provisoria porque no se había declarado la independencia absoluta de la corona española y porque tampoco las Provincias Unidas tenían una constitución que organizaran sus poderes públicos. Por esa razón, digamos, este Congreso Constituyente, luego de declarar la independencia absoluta el 9 de julio de 1816, encara inmediatamente la discusión de un proyecto constitucional.
uno de los aspectos importantes a definir en ese proyecto constitucional tenía que ver con la forma de gobierno. Antes de avanzar, digamos, sobre el tema de la forma de gobierno y los debates a que dio lugar, me gustaría aclarar que de este Congreso de Tucumán no participan las provincias del litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, ni la Banda Oriental. Y en cuanto a las provincias del Alto Perú, tienen una representación reducida. En el caso de estas últimas provincias, porque estaban ocupadas por los ejércitos realistas, mientras que en el caso de las provincias del litoral y de la Banda Oriental, ellas se habían sustraído ya desde el año 1814 a la autoridad del directorio y enfrentaban la política centralista del directorio y tenían otro proyecto bajo el liderazgo de Artigas para la organización política de las Provincias Unidas, que era la de una confederación. Con respecto a la forma de gobierno, podemos decir que, digamos, es un tema complejo porque básicamente, digamos, se puede abordar desde dos planos. Un primer plano, y que es digamos, por ahí el debate más conocido, que es el que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía y, por lo tanto, el que digamos, se preguntaba y pretendía responder a la pregunta de si el nuevo Estado que se crearía a partir de ese Congreso Constituyente sería una monarquía o una república. Y había otro segundo plano de este mismo debate que tenía que ver con la titularidad de la soberanía, es decir, cuál era la residencia, cuál era la fuente de la soberanía. Si los pueblos, que en lenguaje de la época eran las ciudades con cabildo, que eran las que estaban representadas en este Congreso, o la nación, que por el momento era solo un sujeto a construir. A través, digamos, de esta discusión acerca del sujeto de la soberanía es donde se cuela este otro gran debate que hace a la forma de gobierno, que tiene que ver con el hecho de que ese Estado a organizar podía organizarse bajo la forma de unidad o bajo la forma de confederación. Esta controversia es una controversia que se inicia desde el momento mismo de la Revolución, que ya estaba planteada, es decir, las dos alternativas ya estaban planteadas desde el comienzo de la Revolución y, digamos, para definirlas rápidamente podemos decir que tanto los que impulsaban la unidad como los que impulsaban la confederación como una forma de organizar las Provincias Unidas, partían del principio de retroversión de la soberanía a los pueblos, por el cual el poder del rey, que estaba cautivo en Francia desde 1808, había retrovertido a los pueblos. Digamos, ese era, digamos, el fundamento común que tenían ambas formas de organización. En cuanto a las diferencias, vemos que quienes impulsaban la forma de unidad reclamaban para Buenos Aires y para las autoridades establecidas en ella la dirección del proceso de organización política y además pretendían crear una entidad que, identificada con la nación, se atribuyera con exclusividad la soberanía. En cambio, quienes impulsaban la forma de confederación, lo que afirmaban era la soberanía de cada uno de los pueblos y la igualdad entre ellos, independientemente del tamaño de su población, de la cantidad de sus recursos o del rango que hubieran tenido estas ciudades, digamos, de acuerdo a la organización que habían heredado de la época colonial. Bueno, entonces, volviendo al primer plano, digamos, de esta discusión constituyente, que tiene que ver con monarquía o república, bueno, como quizás muchos saben, digamos, quien propone en sesión reservada la posibilidad de que las Provincias Unidas se organicen como una monarquía es Belgrano. No una monarquía al estilo de la borbónica, una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional o temperada, es decir, limitada en cuanto al poder del rey para evitar que éste se convirtiera en un déspota.
Pero además, digamos, no solamente proponía el modelo de la monarquía constitucional, sino la entronización de la dinastía de los incas, ¿no? Esto, digamos, si el modelo de la monarquía constitucional tenía que ver, venía a proponerlo Belgrano, digamos, dando cuenta, digamos, del cambio de ideas que se había operado en Europa luego de la caída de Napoleón y de la restauración de las monarquías absolutistas en Europa, el tema de la monarquía incaica tenía que ver con, digamos, como un acto de justicia, digamos, por el hecho de volver a entronizar a una dinastía que había sido desplazada por la conquista. Sin embargo, esto también tenía como un elemento más pragmático y que estaba vinculado con el hecho de lograr la adhesión de la población indígena, que en el caso de las provincias del Alto Perú, que estaban ocupadas en ese momento por los realistas, digamos, la población era mayoritariamente indígena, entonces era una manera también de lograr la adhesión de esta población a la causa patriota. Bueno, esta propuesta de monarquía temperada en la dinastía de los incas, con el agregado del traslado de la capital de Buenos Aires hacia el Cusco, es retomada por uno de los diputados del Congreso, que es el diputado Acevedo por Catamarca, y eso da lugar a una discusión que se prolonga a lo largo de varias sesiones. Hay un grupo, digamos, importante que apoya la monarquía incaica, digamos, sobre todo los diputados de las provincias, de los pueblos del norte. Pero también hay voces divergentes. Hay quienes, por ejemplo, como el diputado Oro, que sin manifestarse abiertamente a favor del sistema republicano, dice, bueno, es necesario consultar a los pueblos acerca de la forma de gobierno, no podemos decidir nosotros, digamos, sin tener la opinión de cada uno de nuestros pueblos. También el diputado Serrano, que era diputado por Charcas, examinó los pros y los contras del gobierno federal, por ejemplo, y decidió que dadas las circunstancias del país en ese momento no era el régimen más conveniente y por eso apoyaba a la monarquía constitucional, pero sin embargo tenía sus reparos en lo que se refería a la entronización de un inca, sobre todo porque, bueno, suponía que esto daría lugar a conflictos porque, bueno, cómo saber cuál era el descendiente legítimo, y esto daría lugar a conflictos, desórdenes, que era justamente lo que se quería evitar. Otro que también se manifestó a favor de la Federación de Provincias fue Tomás Anchorena, diputado por Buenos Aires, y Godoy Cruz, diputado por Mendoza, se manifestó a favor del sistema republicano. ¿Cuáles eran las ventajas que veían los que promovían la monarquía constitucional en este régimen? Bueno, sobre todo lograr, después de, digamos, de un año bastante agitado, como es el año de 1815, sobre el cual seguramente se va a referir Valentina a continuación, bueno, el imperativo era lograr unidad, orden y ejecutividad en las resoluciones de la autoridad que se creara a partir de este Congreso. Las divergencias, digamos, tenían que ver con la monarquía incaica, había quienes pensaban que iba a promover la unidad, otros el desorden, y después había una divergencia muy importante, sobre todo presente en los diputados por Buenos Aires, que tenía que ver con la sede del gobierno. Esto de trasladar la sede del gobierno de Buenos Aires a Cusco para los diputados porteños era algo impensable, ¿no? Porque significaba justamente que Buenos Aires quedaba fuera de la dirección del proceso de organización política, así perdía, digamos, su calidad de centro de gravedad política. Bueno, este debate, digamos, concluyó sin que se arribara a ningún consenso. La cuestión no vuelve a retomarse en las sesiones públicas hasta que termina el Congreso. Sí, en las sesiones reservadas
digamos, hay tratativas y hay instrucciones para, digamos, a distintos enviados con el objeto de coronar algún príncipe extranjero. Es decir, esto es algo que, digamos, que estos proyectos se prolongan hasta 1819, pero se hace en las sesiones reservadas. Veamos ahora el segundo plano en el que se desarrolló este debate sobre la forma de gobierno, que justamente aparece cuando se discute puntualmente el proyecto de constitución que comienza a discutirse a partir de 1818. Este proyecto constitucional no define la forma de gobierno en cuanto a el ejercicio de la soberanía, es decir, no dice si es una república o si es una monarquía. Lo que sí dice este proyecto constitucional es que la soberanía residiría en la nación, era originaria de la nación. ¿Qué significaba esto? Bueno, significaba que el Estado que ellos pensaban construir a partir de esta Constitución era un Estado unitario, en donde la soberanía era única e indivisible y se atribuía a la nación. ¿Cómo era que iba a surgir esta nación? Esta nación iba a surgir de un pacto libremente consentido por los diputados de los pueblos que se hallaban representados en ese Congreso. Ese pacto no era otra cosa que la Constitución, que entre otras cosas que iba a definir, lo que iba a permitir era la traslación de la soberanía de los pueblos, es decir, de las ciudades con cabildo, hacia la nación, ¿no? Esta nueva entidad que se creaba a partir de la Constitución. Bueno, ahora, una cosa es lo que afirmaba el proyecto de Constitución respecto de la titularidad de la soberanía, y otra cosa era lo que pensaban muchos de los diputados que estaban presentes en este Congreso. Es decir, la cuestión no era una cosa que estaba resuelta. Y esto apareció cuando llegó el momento de definir cómo iban a estar representados los pueblos en el futuro poder legislativo. Se había ideado un poder legislativo dividido en dos cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores iba a estar compuesta por representantes de los grupos con fuero, es decir, de los grupos como los de militares, eclesiásticos y universitarios, que tenían fueros personales, y por representantes de cada una de las provincias, intendencias en que estaba dividido el territorio. Hago una aclaración respecto de qué significa una provincia-intendencia. Una provincia-intendencia es una unidad administrativa heredada de la época de la colonia, que consistía en un territorio que integraba distintas ciudades, una de las cuales fungía de ciudad capital y en donde residía el gobernador intendente nombrado por la autoridad central. Y el resto de las ciudades se encontraban en una posición subalterna, subordinada respecto de esa ciudad capital. Entonces, respecto de la Cámara de Diputados, iba a estar conformada por representantes del común, es decir, aquellos ciudadanos que carecían de fueros. Ahora bien, cuando llegó el momento de tratar la forma en que se iban a elegir a estos diputados a la Cámara, el artículo lo único que decía es: se va a elegir un diputado por cada 25.000 habitantes. Es decir, estaba claro que el sistema que se adoptaba era un sistema proporcional, pero no se hacía ningún tipo de referencia a la localidad de esos habitantes. Entonces, digamos, enseguida, digamos, los diputados plantearon dos cuestiones. Una, reclamaron el derecho de representación de aquellas fracciones que no llegaran a reunir estos 25.000 habitantes. Y otra de las cuestiones que plantearon es si la representación de los diputados debía ser por provincia, es decir, entendiendo por provincias e intendencias, o por pueblos, es decir, por ciudades con cabildo, como era hasta el momento. Entonces, acá lo que se nota enseguida es que estas secciones de 25.000 habitantes en las cuales se dividiría el territorio de las Provincias Unidas aparecía identificado con algo concreto, es decir, esa cosa abstracta, esa sección abstracta de repente aparecía vinculada o a la provincia-intendencia o a los pueblos.
quienes asimilaron las secciones con las provincias-intendencias pensaban en ellas como meras circunscripciones electorales, ¿no? Y estaban de acuerdo en que los diputados debían ser y representar el interés nacional, ¿no? Mientras que los que identificaron las secciones con los pueblos, es decir, con las ciudades con cabildo, ¿no? Estos cuerpos políticos que lo que reclamaban era una representación por sí, es decir, por el mero hecho de ser pueblos, plantearon otro tipo de objeciones. La más importante, la más sugestiva para este tema del debate sobre las formas de gobierno, tenía que ver con el hecho de que pensaban que si la forma que iba a adoptar el futuro Estado iba a ser la de un Estado unitario y no uno confederal, los pueblos necesariamente iban a resultar en cierto modo perjudicados. Tuvieran esos pueblos alguna instancia de representación, alguna instancia institucional en el cual hacer valer sus derechos, ¿sí? Es decir, pensar en un poder legislativo que funcionara como una caja de resonancia, digamos, de sus intereses como también de sus reclamos. De lo contrario, pensaban que si no se lograba algún tipo de presencia institucional por parte de los pueblos en ese futuro Estado, bueno, esto en lugar de unidad lo que iba a traer sería desorden, quejas, descontentos. Ahora, ¿cómo se saldó esta discusión? Bueno, digamos, la única concesión que se logró establecer fue que aquellas fracciones que sumaran los 2/3 de los 25.000 habitantes, es decir, aquellas secciones que pudieran sumar 17.000 habitantes, podrían tener representación. Pero, digamos, la discusión entre si representación por provincia, intendencia o representación por pueblos, quienes ganaron esta discusión fueron aquellos que identificaron las secciones con las provincias, intendencias. Bueno, con respecto a este tema, otra vez acerca de, digamos, la soberanía de los pueblos, vuelve a aparecer con el tema de la elección de los senadores por provincia. Digamos, el mecanismo que se establece es un mecanismo indirecto en varios grados, pero básicamente, digamos, lo que establecía era que las provincias intendencias tampoco iban a poder digitar la elección de esos senadores. Es decir, que lo que se observaba en el texto de la Constitución es que se desdibujaba el vínculo de localidad entre esos senadores y la provincia a la que iban a representar. Entonces, lo que pone en evidencia estos debates es la dificultad de los contemporáneos para dejar a un lado la idea de que los pueblos son sujetos soberanos y que por más que una ley fundamental como la Constitución estableciera que la nación era la fuente de la soberanía, bueno, esto no eliminaba la tensión entre nación y pueblos. Es decir, que esta tensión entre nación y pueblos era un dato de la realidad política de la época, digamos, que por una ley no iba a eliminarse y atravesaba toda discusión sobre el debate, toda la discusión y debate sobre la forma de gobierno. E incluso aquellos que también, digamos, postulaban y estaban de acuerdo en establecer un Estado unitario, también tenían y sentían esa tensión entre soberanía de la nación o soberanía de los pueblos. A tal punto, y para terminar, creo que estoy bien con el tiempo, digamos, para terminar, si ustedes, digamos, toman el texto de la Constitución de 1819, van a observar que no hay ni noticia acerca de cuáles son las provincias del título, ¿no? Provincias Unidas en Sudamérica, cómo iban a estar organizadas, quiénes iban a ser sus autoridades, cómo se iban a elegir esas autoridades, es decir, no se hace ningún tipo de referencia a las provincias. A tal punto están degradadas y las únicas provincias que se les
que se les reconoce algún derecho son aquellas provincias que, como las del Alto Perú, habían estado insuficientemente representadas. Entonces se les daba la chance de que, una vez liberado el territorio y elegidos los representantes al futuro poder legislativo, pudieran promover algún tipo de reforma en alguno de los artículos de esa Constitución que, por estar ausentes, no habían contribuido a sancionar. Bueno, por acá termino. Cualquier cosa, una pregunta después puedo aclarar una pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la gente que organizó las charlas. Y bueno, yo me voy a referir a un tema que está totalmente emparentado con lo que presentó recién Nora, pero me voy a referir a la participación de la Diputación de Córdoba en el Congreso de Tucumán. Sobre todo durante el primer año de las sesiones del Congreso que tienen lugar en la ciudad de Tucumán. Como sabemos, la reunión de ese Congreso de Tucumán va a ser el resultado de una serie de cuestiones de orden externo e interno que van a definir finalmente la urgencia de la declaración de la independencia. Rápidamente podemos recordar que en 1812 comenzaba el declive de Napoleón, después de su desastrosa campaña de Rusia, la reunión del Congreso de Viena entre los años 1814 y 1815, que va a decidir la vuelta de las monarquías y la ofensiva contra cualquier otra propuesta política de orden liberal. Y en el territorio español, que es el que nos interesa a nosotros, es el retorno de Fernando VII al trono y su propósito de reconquistar los territorios americanos. Pero en el orden interno también había dificultades. El frágil equilibrio que se había logrado establecer luego de la Revolución de 1810 también parecía amenazado no solo por la guerra en el frente alto peruano, sino también por la fuerza que estaba tomando un proyecto político alternativo que era al del directorio, que era el de la Liga de los Pueblos Libres, cuyo referente era Artigas. Entonces, conjuntamente con el crecimiento de esta propuesta artiguista durante los años 1815 y 1816, se van a producir una serie de levantamientos en el territorio de las Provincias Unidas que van a implicar la intervención del Ejército Auxiliar del Perú, que había hecho de Tucumán su base de operaciones y que se encontraba acantonado allí desde 1816 hasta 1819. A partir de 1816, entonces, o un poco antes, este ejército va a tornarse fundamental para el sostenimiento del equilibrio político en el interior de las Provincias Unidas, convirtiéndose en el garante de ese orden interno. Pero volviendo a esta idea de la reunión del Congreso de Tucumán y cuál fue el contexto internacional y estas cuestiones que van a definir finalmente su reunión, digamos, a partir de marzo de 1816, me voy a detener, como dije, en la diputación que envía Córdoba al Congreso. Sin embargo, también, como había mencionado antes Nora, me voy a referir al año anterior, a 1815, porque la llegada de los diputados cordobeses a Tucumán y los motivos por los cuales se los envía muestra, a mi criterio, la tensión que existía por aquel entonces entre los dos proyectos de organización política que estaban disponibles. De un modo simplificado, ya Nora lo dijo con mucho más detalle, digamos, podemos decir que uno sostenía la idea de una soberanía única e indivisible, la del pueblo, nucleados en torno básicamente de los representantes de Buenos Aires, y el otro defendía la soberanía de los pueblos, esa misma soberanía que defendía la Liga de los Pueblos Libres, que era su anclaje, y Artigas su referente. Las soberanías reunidas en Tucumán entonces y los gobiernos que habían dado lugar a la elección de sus representantes a ese Congreso acordaban, sin embargo, sobre un punto, y esto es importante, la necesidad de declarar la independencia. El resto, la forma de organización del cuerpo político y su forma de representación, eran temas abiertos para los que se tardó mucho más tiempo en llegar a acuerdos. Son estas las cuestiones que explican los tiempos más largos de organización definitiva de esa nación, que parecía tener algún sentido de realidad ya el 9 de julio de 1816.
Considerando lo anterior entonces, mi intención es mostrar que durante el primer año de sesiones del Congreso de Tucumán se logran dos acuerdos muy importantes. Primero, como dije, el de la independencia, y el segundo, la elección del director supremo propietario, que si bien fueron cuestiones claves, sobre todo de cara a la necesidad de reconocimiento externo y de convertir a ese espacio en un sujeto político internacional, también hubieron otras cuestiones que, como decía antes, quedaron abiertas. Hago un paréntesis que me parece importante, no obstante, que es la declaración de la independencia. Fue un acto simbólico también de creación de la nación que se deseaba y por la que había que trabajar todavía mucho para poder consolidar. Voy a pasar entonces, o me voy a detener, como dije, en la participación de los cordobeses en el Congreso de Tucumán. Y esta participación fue muy conflictiva desde el inicio, porque en realidad quienes van a representar a Córdoba a ese Congreso habían participado o estaban participando de una experiencia política diferente. Para ver el origen de la postura y la dirección de la actuación de Córdoba en Tucumán, como dije antes, hay que retrotraerse a 1815. Es en ese momento en el cual se puede ver el inicio de la estrategia cordobesa, o lo que yo denomino la estrategia cordobesa. En un contexto de debilidad del directorio en 1815 y de fortaleza de Artigas, Córdoba sigue los pasos que éste da en función de una organización política de los pueblos. Siempre con el mismo y único objetivo, frente al fracaso del Congreso de Oriente, que había sido reunido por Artigas en Concepción del Uruguay, apuesta al Congreso de Tucumán. El 10 de enero de 1815, Artigas había vencido en Guayabo y esto había marcado un momento crucial. Luego de ese triunfo, se había comunicado con las provincias que le eran cercanas, entre ellas Córdoba, y desde Córdoba, Eduardo Pérez Bulnes le escribía a su hermano Juan Pablo, un caudillo artiguista reconocido, y que estaba junto a Artigas en ese momento, mencionándole el apoyo total de Córdoba a Artigas. Frente a este escenario, entonces, el gobernador de la provincia de Córdoba, en aquel entonces era el riojano Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, renuncia y en su reemplazo un cabildo abierto elige al coronel José Javier Díaz. Esto va a marcar entonces un momento muy importante en la posición política que va a asumir Córdoba después. El 17 de abril de 1815, y cito, bajo los auspicios y protección del general de los orientales, que se constituye en garante de su libertad, Córdoba se declara independiente. 3 días después, el gobernador electo, Díaz, obtiene del cuerpo asambleario las mismas facultades y autoridad que la provincia había depositado en el director supremo. Esto es, la soberanía vuelve a Córdoba y ella, en calidad de soberana, será quien haga uso de esta para definirse políticamente frente a los proyectos disponibles, como dije antes, de los pueblos libres y el del directorio en ese momento. El acercamiento iniciado por parte de un sector de la élite de Córdoba con el caudillo oriental se conjugaba para esa fecha con la poca o ninguna popularidad del director supremo Carlos María de Alvear, quien sería destituido luego de un levantamiento protagonizado por Ignacio Álvarez Thomas el 3 de abril de 1815 en Fontezuelas. Lo que es importante de este hecho, de este episodio, no solo es la destitución de Alvear, sino que en este momento se va a producir un reposicionamiento de las facciones incluso en la propia Buenos Aires. Álvarez Thomas en ese momento iba camino a Santa Fe a restablecer el orden en esa provincia que también se había declarado independiente de la gobernación de Buenos Aires a la que estaba sujeta, y había elegido de manera autónoma un reemplazo al gobernador de puesto, o al teniente de gobernador para ser más precisos de puesto. Acto seguido entonces de puesto Alvear, se constituye una junta de observación que va a ser la encargada de redactar un estatuto provisional que iba a reglamentar la forma de elección de diputados a un Congreso Constituyente que se imponía como necesario. Por otro lado también se va a elegir de forma interina un nuevo director supremo, que va a ser Rondó,
aunque digamos, las funciones las va a cumplir Álvarez Tomás por estar Rondó en el Ejército Auxiliar del Perú. Pero hay otra acción que me parece interesante que se realiza inmediatamente después de estos dos hechos, que es, sobre todo desde el punto de vista simbólico y como gesto político. El Cabildo de Buenos Aires destruye públicamente un documento que había producido el gobierno anterior en el que se declaraba a Artigas como enemigo. De esta manera, entre abril y mayo de 1815, se pone en evidencia la existencia de un sector federalista ligado o cercano al litoral en la propia ciudad de Buenos Aires. Y todo esto lo digo porque es importante para entender ese frente interno que se está abriendo en el espacio incluso de Buenos Aires y las acciones que van a tener lugar después. El acercamiento que se inicia entre los hombres de Buenos Aires y Artigas, en realidad lo que hace es mostrar a los hombres, digamos, a los porteños del peligro real que constituía la propuesta artiguista, que tenía incluso un anclaje en la ciudad capital. Y esto va a generar una necesidad mayor o va a apurar la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente que se decide sea lejos de Buenos Aires. Uno de los motivos es por el peligro que significa Artigas en la banda oriental. Finalizando el mes de mayo, Artigas, a quien también se le había solicitado la ratificación del nuevo director supremo Rondó, lo que hace es responder convocando una reunión para discutir dicho punto. Entonces, convoca una reunión a la que invita al resto de las jurisdicciones que son cercanas a su proyecto o que forman parte de esta Liga de los Pueblos Libres, y esta reunión va a tener lugar a fines del mes de junio de 1815 en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay. Esta fue la apuesta de Artigas para impulsar desde ese lugar la organización de los pueblos con la pretensión de incluir o de incluirse en el futuro en un proyecto mayor. Esto no quiere decir, hay una historiografía vieja que señala esto no quiere decir que el Congreso de Concepción del Uruguay fue un congreso paralelo al de Tucumán, sino que es un espacio de reunión que lo que hace es preparar la posición de los orientales o de estos hombres de la Liga del Litoral de cara a futuro, digamos, respecto de la organización política. ¿Qué hace Córdoba? Córdoba, frente a la invitación de Artigas de integrarse a este congreso en Arroyo de la China, elige un diputado y lo envía. Elige a José Antonio Cabrera, que será el representante de Córdoba en esta reunión. Cabrera va a ir en calidad de apoderado, y cito, porque son sus instrucciones, apoderado de un pueblo libre e independiente, capital de provincia. Y los poderes que se le da son suficientes para que logre el reconocimiento de Rondó, pero también para que impulse la reunión de un Congreso General lo antes posible. También lleva instrucciones secretas, y en esas instrucciones secretas lleva el mandato de sostener la construcción de un sistema confederal de gobierno si es que se diese la ocasión de discutir estas cuestiones. Con todo, la convicción del gobierno de Córdoba era que urgía la organización o organización y reunión de un Congreso Constituyente y que además había que declarar la independencia. La reunión del Congreso de Oriente fue trabajosa y finalmente fracasa, motivo por el cual Artigas decide el envío de una misión a Buenos Aires, que también va a integrar Cabrera, para negociar un acuerdo que finalmente se frustra. Y frente a este cuadro, entonces, el gobernador Díaz lo que hace es, sin abandonar su postura política o sin abandonar sus ideas respecto de cómo debía organizarse ese futuro conjunto político, redefine su estrategia, decidiendo entonces el envío de una diputación al Congreso de Tucumán. El 31 de agosto de 1815, entonces, Córdoba elige a sus diputados. Elige 4 diputados, le correspondían 5, pero finalmente son 4 los que efectivamente tienen actuación en el Congreso, que son Jerónimo Salguero, José Antonio Cabrera, Miguel Calixto del Corro y Eduardo Pérez Bulnes. Los 4 son destacados personajes e ilustres personajes de la élite local. Todos habían realizado estudios en la Universidad de Córdoba. Corro era sacerdote, pero el resto se había desempeñado en diversos cargos administrativos y había sostenido con fervor la Revolución de Mayo de 1810.
Por otro lado, los 4 eran favorables a la defensa de la soberanía de los pueblos y, como recordamos, como dije hace un ratito, Cabrera además había sido diputado al Congreso de Oriente. Por otro lado, Eduardo Pérez Bulnes, además de ser hermano del caudillo artiguista Juan Pablo Pérez Bulnes, compartía con él su credo político. El cura del Corro había sido comisionado en varias oportunidades para mediar frente a Artigas, lo que nos habla de sus dotes conciliatorias y el uso de un lenguaje común, entre otras cosas. Tal vez Salguero haya sido el menos evidentemente federal. Y acá cito una nota de color porque leyendo a León Sollanelo, que me encantó rever ese texto, él los define de una manera muy particular. Dice: si Salguero era la prudencia, del Corro era el talento, Pérez Bulnes el coraje y Cabrera el ímpetu. Esto un poco lo dice él para, mostrar justamente la actuación bulliciosa o destacada que tiene Cabrera en el seno del Congreso. Lo cierto es que la decisión de Córdoba de enviar diputados a Tucumán no puede ser separada de los propósitos políticos que guiaban al propio gobierno de la provincia. Esto es, la independencia y la organización federal o confederal de las Provincias Unidas. Por otra parte, la idea de una dimensión americana de la empresa independentista aparece con claridad en varios textos emitidos por el gobernador, pero además en las instrucciones a los diputados de Córdoba, donde se alude a la libertad para toda América como el espacio inclusivo mayor imaginado. Esta idea, unida a la de soberanía de los pueblos, es la que da cuenta de esa patria americana más grande. El Congreso de Tucumán, como han dicho varios autores, pone el movimiento y fue el escenario de diversas posturas o de las diversas posturas políticas existentes acerca de cómo debía organizarse el territorio de las Provincias Unidas. Las diferencias se van a manifestar sobre todo en 3 momentos, las diferencias entre estos 2 sectores o estas 2 tendencias en el interior del Congreso. La primera es en el momento de la elección. La primera es en el momento de la elección del director supremo y la segunda es en el mes de septiembre, cuando se denuncia la Diputación cordobesa concretamente, y la tercera es al finalizar el año 1816, cuando se discute y se decide el traslado del Congreso de Tucumán a Buenos Aires. En todos los casos, los diputados cordobeses están implicados. En el mes de abril, cuando comenzaron a circular los nombres de posibles candidatos para ocupar el cargo de director supremo, ya que Rondó lo tenía en calidad interina, el nombre del destacado militar salteño José Moldes apareció como uno de los candidatos más firmes de las provincias que pretendían una organización federal confederal. Dentro de este grupo, los diputados cordobeses y en especial Cabrera, que como se recordará había sido diputado en Arroyo de la China, fueron los más fervientes postuladores del diputado salteño. Según Saldías, los cordobeses en el Congreso, y acá lo cito, querían formar una agrupación federal y tenían sus miras en Moldes. La candidatura de Moldes se discutió en reuniones previas a las oficiales, sin embargo, no ganó. Y el 3 de mayo de 1816, el centralismo había logrado imponerse con la elección de Juan Martín de Pueyrredón como director supremo. El candidato claramente de Buenos Aires y de los diputados cuyanos también había sido sostenido con fervor por el diputado riojano e incluso Salta se definió por Pueyrredón luego de una negociación que se dio lugar con anterioridad a la elección. Cabrera, en el momento de la elección, se reporta como enfermo para evitar asistir a ese momento, sobre todo porque había sido uno de los más férreos sostenedores de Moldes. La elección del director supremo no aplacó las diferencias en el seno del Congreso, que van a desencadenar un serio conflicto reflejado principalmente alrededor de la Diputación de Córdoba, por ser considerada facciosa y cercana al federalismo litoral. Sin duda, los diputados enviados a Córdoba no parecían muy confiables. Entre agosto y septiembre de 1816, Córdoba contaba con solo 3 miembros en el Congreso, porque Del Corro había sido enviado en misión al litoral. Fue él quien protagonizó un nuevo episodio inquietante porque se lo acusa de estar implicado en el asalto perpetrado en territorio santafesino a un emisario del Congreso que iba rumbo a Buenos Aires, llevando papeles, entre ellos la Declaración de la Independencia. El director supremo entonces solicita al gobernador de Córdoba, Díaz, que intervenga y haga una investigación para saber cómo había sido realmente el episodio del robo de estos papeles. Y acá aparece el conflicto en sí. El diputado por Buenos Aires, Sáenz, dice que esto
es una locura, porque que el propio imputado indague el origen del delito era impensable. Y propone que se haga una comisión para indagar el asunto. El debate lleva varios días y finalmente, en los primeros días de septiembre, Cabrera, sosteniendo la postura de Pérez Bulnes, dice que debe conformarse una comisión con un representante por cada provincia para que examinen el episodio de la correspondencia. Y en ese momento, él dice que sobre todo esto es importante para evitar las parcialidades y los partidos que existen al interior del Congreso. Y es esto lo que enciende el escándalo en ese momento. Esta denuncia de Cabrera, que no era sino la puesta en palabras de una situación evidente, va a causar mucho escándalo. Porque lo que escandaliza a los diputados centralistas era una posible escisión dentro del cuerpo soberano. Incluso llega a pensarse en la disolución de ese cuerpo soberano, que esto lo escribe Godoy Cruz en una carta a San Martín, donde dice: temo que en cualquier momento se disuelva el Congreso y no quiero estar aquí si esto ocurre. Porque recordemos que la idea de parcialidad o partido era muy mal vista en una sociedad que cifraba en la unidad el valor prioritario o primordial de su constitución. Finalmente, a fines de 1816, se empieza a discutir la cuestión del traslado del Congreso y hay tres posturas que aparecen. La primera, la de llevar al Congreso a Buenos Aires para acercarlo al director supremo que está allí. La segunda es trasladar ese Congreso a Córdoba por la centralidad que esta plaza tiene. La tercera, dejarlo en Tucumán. En este caso, los cordobeses son de la idea de que el Congreso siga sesionando en Tucumán y en esta postura está acompañado por Güemes, Belgrano y otros diputados, entre ellos Oro, el diputado de Cuyo. Como se sabe, esta fue otra batalla perdida para la representación de Córdoba y porque el Congreso se decide trasladar a Buenos Aires. De camino a Buenos Aires, los diputados pasarán por Córdoba y para aquel entonces Díaz había sido depuesto y reemplazado por Ambrosio Funes, quien no pudo sostenerse en el poder por causa de los perpetuos hostigamientos que sufría por parte de su yerno, el artiguista Juan Pablo Pérez Bulnes, hermano del diputado Eduardo Pérez Bulnes. En reemplazo de Funes, en marzo de 1817, Pueyrredón había elegido un gobernador de su confianza. Esto es una práctica que tiene Pueyrredón en esos años, ¿no? Elegir gobernadores de su confianza para poder gobernar, básicamente. Y elige a Manuel Antonio de Castro. Al decir de Segretti, con Castro, Córdoba vuelve a ingresar al mundo directorial. Vencidas las facultades de los diputados y habiendo cambiado de signo el gobierno local, se llama a nuevas elecciones para representantes de la provincia en el Congreso, esta vez reunido en Buenos Aires. La representación cordobesa queda recortada a 2 diputados por cuestiones de presupuesto y los 2 elegidos son el provisor del obispado y futuro obispo Benito Lascano y el abogado Alejo Villegas. Una vez en Buenos Aires, entonces, la Diputación cordobesa empieza a trabajar a tono con el resto de los diputados en función de las tareas pendientes, que son las que mencionó recién Nora, sobre todo el trabajo y el tratamiento de una nueva Constitución. Muchas gracias. Perdón si me extendí. Bueno, buenas noches y muchas gracias a la Biblioteca Nacional por la gentil invitación a este ciclo de charlas en ocasión del bicentenario de la Declaración de la Independencia. En lo que atañe al tema de esta mesa, mi exposición versará sobre la trayectoria de San Martín. Y como bien sabemos, narrar a San Martín supone asumir no pocos desafíos, en tanto se trata de un personaje y un argumento difícil, que exige tomar distancia de los peligros que lo acechan. Señalo solo algunos. La reiteración no siempre explícita de las influyentes versiones acuñadas por Bartolomé Mitre o Ricardo Rojas y la tentación de historiar el trayecto sanmartiniano como continuum lineal y coherente que consigue justificar incluso sus fracasos ante el peso omnipresente del mito que inmoviliza lecturas contextualizadas de las motivaciones que infligieron su accionar en América. La oportunidad de distinguir el pasaje entre el personaje de carne y hueso, del héroe y el mito, está en la médula de esta breve exposición. Por ello, dedicaré la primera etapa, la primera parte, a mostrar los principales trazos de su figura,
para luego dar cuenta del montaje intelectual, político y monumental que lo ubicó en la cúspide del Panteón Nacional. Me da sombra. Bueno. José de San Martín había nacido en las colonias. Era hijo de un militar español de escasa suerte que terminó volviendo a la península con algún ahorro que dedicó por entero a sus hijos varones para que proyectaran una carrera distinta a la que había experimentado, por lo que junto a sus hermanos ingresaron como cadetes al ejército español, de cara a la reforma militar ejecutada por los Borbones para contrarrestar el avance de imperios rivales. Tal oficio o profesión volcó a San Martín al ciclo de guerras europeas que siguieron al estallido de la Revolución Francesa, por el que España tuvo que modificar su política de alianzas una y otra vez y desplazar sus ejércitos por África y Europa. San Martín allí conoció el fragor de la guerra y las derrotas, y como soldado del rey asistió a la debacle de la monarquía que derivó en la inaudita abdicación de los Borbones al trono español y al avance imparable de las tropas francesas en la península. El nuevo rey José I, impuesto por Napoleón, despertó la adhesión de una porción de los españoles, mientras otros tantos formaron juntas provinciales en rechazo a la nueva dinastía, promovieron alzamientos populares en masa y pusieron en marcha ejércitos y milicias para resistir la invasión. En ese lapso, San Martín desempeñó con eficiencia sus dotes militares al servicio del rey cautivo y de las autoridades sustitutas que gobernaron en su nombre. No obstante, las desinteligencias que éstas llevaban a cabo en el teatro de la guerra, que condujo al ingreso de los ingleses en la guerra contra los franceses, y la crisis de autoridad desencadenada por la imponente movilización popular, no pasaron desapercibidas para el joven militar. Sobre todo cuando tuvo oportunidad de apreciar la furia de la plebe en Sevilla, el 24 de marzo de 1808, que terminó con la mutilación del cadáver de su superior, episodio que representaría un aprendizaje forzoso de los riesgos que introducían las revoluciones en el orden social. La fuga de la multitud lo condujo a cumplir con varios destinos para recalar en Cádiz, la sede gubernamental de los liberales españoles que pretendían arbitrar la crisis y retener el control de las colonias, y en base de operaciones de los generales españoles e ingleses que dirigían no solo la guerra contra el mandón de Europa, sino también una activa política de propaganda a favor de los preceptos constitucionales contrarios al absolutismo. En esa atmósfera politizada, San Martín frecuentó las tertulias de conspicuos americanos que conspiraban contra el dominio español de España, y fue a través de ellos que ingresó a una sociedad secreta cuyas ramificaciones y relaciones lo condujeron a Londres, convertida en principal refugio de los precursores de las independencias hispanoamericanas. En la capital del Imperio Británico, San Martín se empapó de planes militares y renovó el juramento de bregar por la libertad de América, junto a quienes lo acompañarían en la travesía atlántica para llegar a Buenos Aires y ofrecer sus servicios militares al gobierno insurgente que desde 1810 pretendía afianzar la revolución en el Río de la Plata. A esa altura, los ejércitos revolucionarios habían sido rechazados en Paraguay, resistían el acoso de los realistas afincados en Montevideo y el ejército del norte había sido derrotado en Huaki, lo que advertía sobre las severas condiciones para hacer la guerra de cara a la poderosa descarga militar que desde Lima realizaba el férreo defensor de España y su rey, el virrey Abascal. Con el grado de coronel en sus manos y ante la ausencia de militares profesionales, encaró la organización de un regimiento inspirado en el modelo napoleónico, con el cual obtuvo reconocimiento y respetos del gobierno a raíz de la acción militar que puso límite al avance realista en las riberas del Paraná. Asimismo, la confianza con el rumbo de la revolución y con la independencia quedó acreditada en su activa participación en los sucesos que pusieron término al primer triunvirato,
cuando movilizó la Fuerza Armada a su cargo a la Plaza de la Victoria, que encumbró a los hombres de la logia en el gobierno y abrió las puertas de la Asamblea Soberana que impulsó leyes a favor de la libertad civil, consagró la simbología patriota que distinguiría a la revolución rioplatense en el continente e instalaría el principio de soberanía nacional en el cuerpo político. E impulsar un plan continental que tenía como base hacer la guerra en Chile y avanzar sobre Lima. Para ello era necesario formar un ejército entrenado y con unidad de mandos. Dicho objetivo requería lugar y tiempo para su ejecución, por lo que la gobernación de Cuyo presentaba condiciones favorables por su cercanía a Chile y por haber estado ausente del teatro de la guerra, a diferencia de las provincias del norte, envueltas desde 1810 en el fragor y fatiga de la guerra. Luego de realizar intensas gestiones para obtener el cargo de gobernador-intendente y reemplazar a los hombres de la logia que lo habían precedido en la cúspide del poder cuyano, San Martín llegó a la capital de la gobernación en un momento delicado, especialmente porque al otro lado de la cordillera la revolución chilena estaba a punto de colapsar. A lo largo del 13, la división entre las mismas jefaturas patriotas habían favorecido el ingreso de tropas del Perú, y éstas habían ganado el apoyo de las parcialidades indígenas que les prestaban asistencia para restablecer el dominio realista en el antiguo reino. En ese contexto sombrío, San Martín tuvo que hacerse cargo de las severas inestabilidades que la emigración de miles de patriotas chilenos generó en la jurisdicción. Ese litigio habría de enfrentarlo a situaciones conflictivas, en tanto se trataba de una emigración dividida entre los liderazgos de José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, por lo que al tiempo que dispuso asistencia a los desgraciados que habían perdido su patria, tomó decisiones infranqueables para descomponer el capital político y militar de Carrera en beneficio de O'Higgins, con quien compartía la pertenencia a la logia. Una vez controlado el desafío carrerino, San Martín volcó esfuerzos para gobernar la jurisdicción y ponerla al servicio de la organización del ejército. En una carta que le escribió a Guido, escribió: «Haremos soldados de cualquier bicho». Por lo que entre 1815 y 1816 encaró el reclutamiento general de hombres que afectó a todos los grupos sociales, dando origen a una formación militar multiétnica integrada por negros, indios, mestizos, blancos pobres y distinguidos. Algo más de 5.000 personas fueron integradas de manera coactiva o voluntaria a las filas del ejército, y otras tantas como fuerzas de refuerzo o proveedoras de uniformes, armas, municiones, alimentos, abrigo y ganado. Tal empresa resultó tributaria de fondos propios por la vía de gravámenes ordinarios y extraordinarios, como también de transferencias de dinero procedentes de la Caja Nacional, que permitía saldar en tiempo y forma el salario del personal militar en todas sus categorías, que, como lo señaló oportunamente el general Espejo, uno de sus generales, constituía un incentivo primordial para preservar la obediencia de la tropa y evitar la deserción. El éxito de tal emprendimiento también descansó en un esquema de poder que incluía a los tenientes gobernadores de San Luis y San Juan, los cabildos, comandantes de frontera, capitanes de milicias, el personal eclesiástico y una extendida red de jueces menores, maestros de postas y espías esparcidos en la ciudad y las campañas. En conjunto, el gobierno de San Martín en Cuyo puso en evidencia el alcance de la solidaridad política en las guerras de independencia de áreas o jurisdicciones periféricas, la cual resultaba animada por una tenaz y entusiasta pedagogía patriótica actualizada periódicamente en los cuarteles, escuelas, plazas y desde el púlpito. El ritual público que festejó la independencia declarada en Tucumán el 9 de julio de 1816 dio cuenta del entusiasmo popular y del gobernador de Cuyo, quien había insistido a los representantes cuyanos en el Congreso, como Godoy Cruz, de quien habló Nora recién, sobre la urgencia de romper el vínculo con España y de cualquier otra dominación extranjera. El cambio de estatus para San Martín suponía,
abandonar la categoría o mote de insurgentes y gestionar la protección de potencias neutrales al sistema de la Santa Alianza erigida en Europa continental. Asimismo, la opción por la independencia para San Martín resultaba asociada con sistemas políticos centralizados o monárquicos constitucionales, no republicanos, al ser entendidos como los más adecuados para domesticar disensiones internas del régimen revolucionario y concluir la guerra. Las destrezas militares de San Martín se vieron en Chacabuco, que permitió solo expulsar a los realistas de Santiago, por lo que la guerra continuó en el sur chileno. Entretanto, el reconocimiento público le permitió reforzar el vínculo con Pueyrredón, quien mantuvo el compromiso de sostener el ejército en Chile a pesar de las exigencias que demandaba la guerra civil, es decir, la que enfrentaba a las Provincias Unidas con los artiguistas o anarquistas, como se los llamaba en su momento, del litoral. Tales apoyos infligieron el desempeño errático, aunque finalmente exitoso, del ejército en Chile. En cuanto a la cohesión de la fuerza militar, si bien resultaba subsidiaria del apoyo financiero, su inestabilidad dependía de las disidencias internas entre las formaciones militares coaligadas en el Ejército Unido y del papel que allí ocupaba el conflicto entre los directoriales y el líder del partido carrerino. Las diferencias gravitaron en la derrota de Cancha Rayada y en la alarma general que despertó en Chile y en Cuyo, donde se aceleró el proceso criminal contra Luis y Juan José Carrera, que dictaminó la pena capital días antes del triunfo decisivo de Maipú, para el cual San Martín se vio compelido a inflamar el espíritu patriótico en Santiago para reunir fuerzas dispersas y frenar el desconcierto que envolvía a los partidarios de la independencia a ambos lados de la cordillera. El éxito de Maipú devolvió a San Martín a Mendoza y a Buenos Aires, y como antes recibió honores oficiales y representaciones alegóricas a la gloria y a la libertad. No obstante, el tono de los festejos no satisfizo sus expectativas sobre la obtención de recursos para organizar la expedición al Perú, la cual quedaría a cargo del gobierno chileno y de gestiones complementarias dispuestas a proveer la escuadra naval destinada a acosar puertos y flotas en poder de los realistas en la ruta del Pacífico. La firme convicción de que Lima debía ser conquistada a la causa independiente lo condujo a tomar decisiones de altísimo impacto político para el gobierno de las Provincias Unidas en Sudamérica y la gobernación de Cuyo. Más precisamente, el apoyo a la Constitución centralista sancionada por el Congreso, que fue jurada por el Ejército en Cuyo, como lo documentó Hudson, sus preferencias monárquicas para gobernar las soberanías independientes y la persistente presión fiscal sobre los pueblos cuyanos pusieron en jaque las bases de su liderazgo al interior de los cuerpos armados y entre San Martín y el gobierno central. Ese denso proceso de redefiniciones políticas condujo a San Martín a desconocer la orden de poner la fuerza militar al servicio de la guerra que las Provincias Unidas llevaban a cabo contra Artigas, presentar su renuncia y volver a repasar los Andes junto a una porción de oficiales y tropas que hicieron igual opción, a diferencia del batallón de cazadores acantonado en San Juan, cuyos jefes y sargentos de color lideraron una rebelión a favor de la Federación que contribuyó a quebrar el régimen revolucionario y la gobernación cuyana vigente desde 1813. La expedición militar al Perú y la gestión gubernamental que encabezó como protector de la libertad de Lima y de las intendencias de las costas que se volcaron a la independencia entre finales de 1820 y el 28 de julio de 1821, no atemperó ese drama de origen, en tanto el liderazgo del Ejército de los Andes había dependido de la opinión de jefes y oficiales rubricada en la famosa Acta de Rancagua, por lo que no tenía ninguna autoridad superior ni sustento material suficiente para mantener la cohesión. A ese dilema
habría de sumarse otros igualmente importantes que hacían a las formas de organización política más adecuadas para gobernar las independencias frente, según sus palabras, al estado social de los pueblos americanos. En torno a ello, San Martín, y sobre la base del trayecto político rioplatense, como también de la España liberal, no había ahorrado comentarios e influencias políticas para instalar ingenierías institucionales centralizadas que incluían formatos monárquicos sujetos al imperio de las constituciones. Ambos dilemas, esto es, los desvelos sobre la conducción del ejército en la guerra contra los realistas en el Perú y la pretensión de erigir monarquías federadas en los territorios libres de la América del Sur, lo condujeron a entrevistarse con Bolívar en el invierno de 1822, a solas y sin testigos, de la cual extrajo el convencimiento de que su tiempo político en América había concluido. Porque si bien compartía con el Libertador del Norte un compromiso inclaudicable con la independencia, él mismo no se traducía en concepciones idénticas sobre las formas de gestionar el poder independiente. Para San Martín, la soberanía de los pueblos debía ser aceptada e integrada en monarquías constitucionales a cuya cabeza podía figurar incluso un príncipe europeo, al ser entendido como garantía de estabilidad y como freno a la disputa o competencia por la sucesión. Bolívar, en cambio, priorizaba la unidad entre las soberanías independientes y sopesaba la inconveniencia de la monarquía como fórmula gubernamental en virtud de que la guerra había puesto en agenda la fuerza de los localismos que hacía inevitable la adopción del republicanismo bajo un formato también centralizado que llegaría a prever la presidencia vitalicia como remedio al faccionalismo político y al reemplazo gubernamental. Entre el arribo de San Martín al Río de la Plata y el periplo recorrido a lo largo de las campañas militares que contribuyeron a consolidar la independencia americana, transcurrieron tan solo 10 años. En ese lapso, la aspiración de liberar un continente entero estaba a un paso de ser cumplida, aún a costa de haber alimentado todo un haz de desconfianzas e intrigas entre el elenco de adversarios cosechados en su estelar trayectoria política y militar. Esa nueva opción que lo devolvió al viejo mundo resultaba tributaria del escenario abierto tras la emancipación, que mostraba sin contrastes los límites infranqueables al desafío de hacer de una experiencia y cultura política común el sustrato vertebrador de la integración territorial americana. Bajo esas condiciones era poco probable que el desempeño de San Martín pudiera ser valorado por sus contemporáneos. Y solo después de su muerte, y para cuando las élites intelectuales y políticas argentinas percibieran la potencialidad del pasado revolucionario en la creación de lazos e identidades nacionales, la trayectoria de San Martín sería progresivamente rescatada del olvido para encumbrar el panteón nacional. Dicha empresa estuvo a cargo de los románticos argentinos, en particular del joven Alberdi, del tenaz Domingo Faustino Sarmiento y de los porteños Juan María Gutiérrez y Bartolomé Mitre. Fue justamente el último quien, en ejercicio de la presidencia de la Nación, ordenó erigir la estatua ecuestre en el sitio del antiguo cuartel de Granaderos en 1863, en sintonía con la estatua descubierta en Santiago de Chile a instancias del publicista Benjamín Vicuña Maquena. Sin embargo, el memorial sanmartiniano se materializó primordialmente en las ceremonias fúnebres que tuvieron lugar en Buenos Aires 30 años después, cuando el gobierno nacional, presidido por el doctor Nicolás Avellaneda, dio por concluida la dilatada empresa de repatriación de sus restos desde su última morada francesa, con el fin de conmemorar al héroe y dar por finalizada, según sus palabras, las obras de su glorificación. No se trataba de un momento fortuito o de circunstancias.
Por el contrario, el acontecimiento que fue catalogado por Sarmiento como la ceremonia pública más importante del siglo XIX se llevó a cabo el 28 de mayo de 1880 en el marco de la federalización de Buenos Aires, los festejos conmemorativos de la formación de la primera Junta Patriótica y el homenaje dedicado a Bernardino Rivadavia, quien fuera identificado como uno de los principales rivales de San Martín en Buenos Aires. A través de ese apretado, ecléctico y multitudinario calendario cívico, la iniciativa oficial no solo actualizó la política de conciliación de partidos con la que el círculo gubernamental confiaba consolidar el sistema político. A través de esa doble faz conmemorativa, procuraba fusionar el legado sanmartiniano en la tradición republicana y afianzar la autoridad y soberanía estatal en el territorio nacional. A partir de entonces, la monumentalidad sanmartiniana se multiplicaría casi hasta el infinito en las provincias argentinas y llegaría incluso a Boulogne-sur-Mer. En ese contexto, el altar de la patria sería objeto de nuevas intervenciones. En 1906 fueron depositados los restos del general Las Heras, después de haber sido repatriados de Chile, donde había muerto en 1866. Y 60 años después, las cenizas del general Guido hallaron su última morada junto al gran capitán, dando cuenta de una monumentalidad de largo aliento en la cual la memoria sanmartiniana había sido ya despojada de los significados atribuidos por los fundadores del republicanismo liberal. La nueva imagen del padre de la patria que ganaría vigor en el siglo XX procedía de una serie de relatos e iniciativas oficiales que ganaron vigor e institucionalidad. En 1936, el escritor Ricardo Rojas publicó El Santo de la Espada, donde intentaba refutar la visión militarista que había acuñado José Pacífico Otero en su Historia de San Martín, quien además presidía el Instituto Sanmartiniano fundado en 1932. La versión de Rojas sobre San Martín ubicaba el trayecto del héroe en un plano trascendental, no humano y de santificación laica, con el cual aspiraba a ser de sus virtudes y valores un héroe civil que fuera capaz de no restringir la identidad nacional argentina al sector castrense. Fue en ese contexto que el gobierno presidido por Justo instituyó feriado nacional el día de su muerte, ingresando un eslabón más a la cadena oficial dedicada a honrar su memoria. Finalmente, y para concluir, en 1950, la conmemoración del centenario de la muerte del Libertador llevaría a la apoteosis el culto sanmartiniano, al dotar al régimen peronista de un dispositivo simbólico de inigualable impacto para afirmar la identidad nacional en una clave uniformizadora en la que las Fuerzas Armadas tenían un lugar central, al menos desde 1943. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres panelistas. Fueron intervenciones que estuvieron realmente muy buenas. Y antes de ceder la palabra, si alguien del público tiene alguna pregunta o si mismo las panelistas tienen algo más para agregar, quería hacer anuncios respecto de cómo siguen las actividades en la Biblioteca Nacional. Ustedes saben que en el marco de esta muestra está el ciclo de charlas, pero también está el ciclo de cine, ¿sí? Mañana a las 5 de la tarde, en el Museo del Libro y la Lengua, en el auditorio David Viñas, que está ahí adentro del museo, se va a proyectar la primera película, que es La Guerra Gaucha, ¿sí? de Lucio de Mare. Y el sábado, también a las 5 de la tarde, también en el mismo lugar, se va a proyectar una película colombiana, que es sobre Bolívar, ¿sí? El otro día Verónica Gallardo, que es la compañera que está coordinando este ciclo, contaba que es una película en la que un actor que le toca hacer de Bolívar se termina creyendo que es Bolívar. Es una comedia, digamos, ¿no? Así que suena interesante. Y el ciclo de charlas nuestro, que este fue el segundo encuentro, continúa el martes que viene, el martes 2 de agosto, que nos va a visitar Ana Frega, que es una historiadora que viene del Uruguay, viene de Montevideo, Marcela Ternavasio, que es de Rosario, y Sonia Tedeschi, que es de Santa Fe. Y van a hablar justamente sobre un poco de lo que estuve hablando acá, pero más en específico, que son los proyectos políticos alternativos del momento, ¿no?
las Provincias Unidas de Sudamérica por un lado y la Liga de Pueblos Libres por otro lado, que lideraba Artigas. Así que, bueno, una vez dicho esto, reitero mi profundo agradecimiento, porque la verdad que todas las veces que hablamos fue muy fluida la charla y todo resultó bien, creo, hasta ahora. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención para hacer, el micrófono está abierto. Yo tengo, dos cosas. Primero, para completar los momentos maximilianos, va a haber un ciclo de música también a lo largo del mes de agosto sobre la base de música de la época de la Revolución Independencial, versiones académicas, populares y música local. Así que los interesados está toda la programación en la página web. Y después también sobre la muestra hay dos espacios que llamamos kioscos, que son esos dispositivos virtuales que están acá atrás de la sala. Bueno, la pieza es tarde, pero si quieren volver, pueden, allí hay juegos, hay material audiovisual relacionado con las mismas disposiciones. Eso sobre la muestra. Después, sobre las ponencias, la verdad me encantaron, me parece que aportaron muchísimo a las tres, así que bueno, muchas gracias por estar acá, a las tres panelistas, algunas historiadoras. Y tenía una pregunta que me fue surgiendo a raíz de las exposiciones de Mora y Valentina, que tiene que ver con bueno, el fracaso de este congreso y la Rumbo en 1820, y después pensando como en el siguiente intento de organización constitucional, en el congreso del 2426, me preguntaba si nos puede contar un poquito sobre cómo si de alguna manera se vislumbra la experiencia del fracaso del congreso anterior en esa élite política, pensando también en que hay un intento de una disputa entre Córdoba y Buenos Aires por un poco, bueno, cuál va a ser la que va a organizar el Estado en esa nueva configuración política después del 20, y sobre todo en esto de esta tensión entre la nación y los pueblos, cómo aparece en ese congreso y cómo se lee desde se contaba de esa experiencia anterior, y cuál es el papel de los diputados de Córdoba también, pensando en esto tan interesante que contaba sobre qué pasa en el congreso del 16. Bueno, efectivamente, para por ahí el público que por ahí no esté tan inmerso en la historia argentina, esta Constitución de 1819 llega a ser jurada por los pueblos y por las autoridades militares, las autoridades eclesiásticas. Incluso se pone en funcionamiento la elección de ternas para senadores por parte de las provincias e intendencias, pero digamos, hay el conflicto, digamos, con la Liga de los Pueblos Libres, que durante todos estos años de funcionamiento del Congreso Constituyente, digamos, es una relación muy conflictiva, donde hay treguas, donde hay negociaciones. Bueno, finalmente, digamos, se soluciona a través de un conflicto militar, ¿no es cierto?, que es la batalla de Cepeda, por el cual cae el gobierno directorial. Esta Constitución de 1819 no vuelve a, digamos, no logra aplicarse. A partir de 1820 desaparecen las autoridades centrales y lo que tenemos son provincias que se definen como soberanas y autónomas. Es decir, son provincias completamente diferentes de lo que eran estas provincias intendenciales, que eran, digamos, de la primera década revolucionaria, herencia de la época colonial, que eran unidades administrativas cuyas autoridades eran nombradas por el gobierno central. A partir de 1820 tenemos la afirmación de provincias autónomas, muchas de ellas surgen a partir del fraccionamiento de estas grandes provincias intendencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Rioja se separa de Córdoba, Santiago del Estero se separa de Tucumán y Catamarca también hace lo mismo respecto de Tucumán. Bueno, finalmente después en la provincia de Cuyo también se fracciona en tres provincias, en San Juan, San Luis y Mendoza. Y hacia 1824, digamos, en este panorama de provincias que se encuentran ligadas meramente por pactos, ¿no? Surge la posibilidad de reunir un nuevo Congreso Constituyente.
es decir, un nuevo intento por hacer de todas estas provincias un solo Estado. Y ahí vuelve, digamos, con más fuerza, ¿no?, esta tensión entre nación y provincias. Y obviamente que toda la experiencia constituyente de la Asamblea del año 13, del Congreso Tucumán, está muy presente en el Congreso de 1824, ¿no? Incluso muchos de los diputados que participan del Congreso Constituyente de 1824-27 fueron diputados en las anteriores reuniones, ¿no? Es decir, hace poco, lo tengo en la mente porque lo estaba viendo ahora justamente, digamos, hay 20 diputados que actúan en el Congreso de 1824 que han tenido actuaciones anteriores, o en la Asamblea del año 13 o en el Congreso Tucumán, con lo cual tienen una experiencia, digamos, en estas lides de negociar y de escribir proyectos constitucionales importantes. Y allí aparece esa tensión que es muy, muy fuerte. En principio, digamos, este Congreso es un Congreso que avanza, digamos, a paso de hombre. Incluso la primera ley que sanciona es una ley que establece, bueno, hasta la sanción de la Constitución no se tocan las constituciones, la organización y las instituciones de cada provincia, ¿no? Y luego hay, digamos, luego, sobre todo a partir del estallido de la guerra con el Brasil, hay un grupo de diputados en el Congreso, en ese Congreso, que son mayoritariamente porteños, pero hay cordobeses también, y de otras provincias, que impulsan, digamos, nuevamente esta idea de volver a construir, digamos, de todas estas provincias un solo Estado, también, digamos, consagrando una soberanía indivisible en la nación, ¿no? Pero bueno, digamos, este conflicto sigue latente y, digamos, a pesar de que se sanciona nuevamente una constitución unitaria, ya no tan centralista como la del 19, pero, digamos, pero unitaria, unidad de régimen, como esta ley que se sanciona al principio del Congreso de 1824, que reservaba a cada provincia la posibilidad de aceptar o de rechazar esa constitución, lo que vemos es que varias de las provincias ya a partir de 1826, de la ley de presidencia que hace que Rivadavia se convierta en presidente, de la ley de capitalización, ¿no?, que cercena una parte de la provincia de Buenos Aires y la convierte en territorio, digamos, de jurisdicción de las autoridades nacionales. Y esto provoca un cimbronazo digamos, dentro de la representación porteña y, por supuesto, dentro de la población la población porteña también, digamos, un rechazo a esta ley. Digamos, hay provincias que comienzan a manifestar su oposición, digamos, entre ellas Córdoba, la de La Rioja también, por ejemplo, Córdoba retira sus diputados, ¿no? Sí. Y esta constitución, justamente en virtud de que las provincias podían aceptarla o rechazarla, es rechazada por varias, ¿no?, de las provincias, y finalmente nunca logra ponerse en funcionamiento. Es decir, se sanciona, pero, digamos, y el conflicto sigue siendo el mismo. El conflicto falla la negociación en cómo trasladar la soberanía digamos, de los pueblos, de las provincias, hacia la nación. Es decir, hay algo que allí falla en la negociación, ¿no? Y bueno, y lleva a un fracaso. Sí, yo lo único que querría agregar es que
En ese contexto lo que es importante es tener en cuenta también la situación de las provincias, porque son las situaciones internas de las propias provincias también las que van a definir la participación o la postura dentro del Congreso. Y digo esto porque ella es la especialista en este tema, yo no, pero por curiosidad estaba siguiendo los diputados, digamos, la sala de representantes de Córdoba para mirar otra cosa, y empecé a ver que, por ejemplo, Eduardo Pérez Bulnes o Del Corro son representantes en la sala de representantes, aunque Del Corro se vuelve absolutamente centralista, o sea, cambia, porque además después va a actuar con paz en el escenario provincial. Pero eso también va a generar o se va a transparentar en las posiciones que tengan los diputados dentro del Congreso. Y como esas provincias también tienen sus lógicas internas, sus disputas particulares, de alguna forma impactan y demoran la organización dentro del, digamos, me parece a mí, la organización política definitiva. Y por otro lado, me parece que hay un elemento que también hay que tener en cuenta, es el tema del personal político y los elencos políticos. Nora decía algo que es importante, se repiten muchas veces los mismos diputados en los distintos congresos, es más, en el Congreso de la Confederación durante el gobierno de Urquiza tenemos diputados que han sido diputados en otras, digamos, en otras experiencias políticas, y esto también es porque hay el elenco político es recortado por motivos obvios, porque hay poca gente y porque hay poca gente formada y porque además también hay un ejercicio, un inicio de una profesionalización de la política, podríamos decir entre comillas, que hace que algunos acepten más fácilmente ir al Congreso y otros directamente lo desestiman porque eso lo saca de sus asuntos particulares, en fin. Pero me parece que eso también tiene que ver un poco con esto. Y que en el 24, otra cosa más, en el 24 se haya hecho el Congreso, por ahí hacías alusión a esto, a que el primer impulso a renovar un Congreso lo tiene Córdoba durante el gobierno de Bustos, donde se discute si va a ser Córdoba la sede, Catamarca, en fin, no hay claridad respecto de cuál es la sede, pero es la postura del gobierno de Bustos tener un Congreso con tratando de que la sede no sea Buenos Aires. Finalmente se logra cuando la sede es Buenos Aires, ¿no? ¿Puedo intervenir? Sí. Hay una... es súper interesante esto, pero... Y al mismo tiempo también es complicado, porque, digamos, uno de los está claro que lo que funciona en el Congreso y por qué fracasan los congresos tiene que ver con una parte de la vida política que no pasa tan solo por esa instancia, ¿no? Digamos, la política se resuelve en otras arenas, que no están solo, diríamos, en el debate político concreto y en la institucionalización en función de esta Constitución, ¿no? Tanto en el 19 como en el 24 y después, bueno, lo que va a poder ser el 53. Pero también hay una cuestión que justamente estos congresos y estas formas intercambiables en donde los que participan en los congresos pueden en algunos casos, digamos, fluir de algunas posiciones políticas, también ayuda a entender que, digamos, que la puja entre los partidarios por un sistema de unión o del régimen de unidad y, digamos, y las formas, digamos, más distribuidas o de mayor distribución del poder en relación a las provincias, también es importante señalar que no todo el centralismo, entre comillas, está, diríamos, concentrado en Buenos Aires, diríamos. Eso es un tema que es altamente, diríamos, sensible y delicado, porque asociar, digamos, a la visión de la porteña, digamos, los vicios del centralismo, cuando en realidad la situación es más complicada, dado en que buena parte de las élites letradas del interior tenían, diríamos, una formación a favor de los sistemas de unidad, si no de esa manera no hubiera sobrevivido, digamos, aunque no terminó sobreviviendo en las Provincias Unidas, pero buena parte de la representación del norte, por ejemplo, como la de Cuyo en el Congreso del 24 y 26, estaban a favor de regímenes más centralizados, no eran, digamos, federales al estilo artiguista, ¿no? Porque ahí también hay unas variaciones en términos de los sistemas federales posibles y cómo se entendía esa soberanía de los pueblos. Lo que sí se pone en evidencia entre el colapso del 19 y el 20
a, diríamos, la gran crisis de cuando se termina el otro Congreso, es que el país, diríamos, el país que después heredamos, o el país que después se funda con la Constitución del 53, está, diríamos, fuertemente dividido en dos grandes bloques. Diríamos, la provincia del Litoral, por una parte, en donde tienen determinadas características y que, digamos, en un momento se mantienen unidas hasta que esa unidad se rompe en el 51, y diríamos, un mosaico de provincias interiores en donde la desigualdad va a ser cada vez más pronunciada con el crecimiento del litoral, y que ahí va a haber una de las razones más fuertes para las nuevas pujas políticas y las características que va a tener la puja política hacia mediados del siglo XIX. Es diferente la lucha política antes, diríamos, de la gran expansión y del gran crecimiento del litoral frente a digamos, cómo se amplía la brecha en las posiciones de las provincias después del 30, ¿no? ¿Alguna intervención más? ¿Una pregunta? Sí, por favor. De San Martín, hay algo que no entendí. ¿Qué le hizo el clic a San Martín para venirse acá? La influencia de la lógica local, eso me quedó claro. Pero ¿cómo de pasar hacia el servidor, digamos, de la corona, viene acá, bueno, un poquito de independencia y de libertad? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Que es muy importante el cambio. Esa parte no. Es súper interesante porque es súper interesante tu pregunta, súper interesante, porque cuando uno mira en términos familiares, ¿no? Pues decís, bueno, eran 3 hermanos militares, digamos, los 3 nacidos en América, los 3 que hacen su carrera militar en España, y sin embargo uno solo hizo la opción por América. ¿Por qué los otros hermanos no? Aunque estaban, diríamos, imbuidos en un ambiente liberal. Digamos, frente a tu pregunta pueden haber digamos, motivaciones de orden eminentemente político y también personales. Hay un punto que en la trayectoria, digamos, el político es el más, digamos, convincente, si vos querés, desde el punto de vista de esa sociabilidad de la logia, y no tan solo de la logia, sino de la atmósfera que diríamos que brillaba en Cádiz, y lo que él pudo apreciar de la debacle de un sistema político en donde él, diríamos, corría severos riesgos como oficial, ¿no? Digamos, hay carreras que, digamos, un sistema político que se está desmoronando y donde justamente el mal desempeño del ejército español en la guerra tenía que ver también y justificó el ingreso de los ingleses, una cuestión bueno, que fue necesaria, pero que después es difícil, diríamos, asumirla, ¿no es cierto? Mostró que había un problema no solamente en relación al sistema político, sino también los límites a una carrera militar. Esto no es un tema menor en función de las expectativas que estaban depositadas en esas carreras militares, diríamos, como funcionarios del rey y funcionarios de la monarquía. La cuestión política y la opción por América es atribuida fundamentalmente a la sociabilidad secreta, a esa sociabilidad secreta que promueve, digamos, el fin del absolutismo, ¿no? Y en ese sentido San Martín es, diríamos, es un hijo de su época, en función de que cree, digamos, es un convencido de que las monarquías no pueden seguir iguales, y que diríamos, el modelo monárquico, diríamos, más aceptado frente a la combinación y el equilibrio de los poderes es el modelo británico, ¿no? La monarquía, ni la monarquía española, ni menos aún cómo había terminado la monarquía francesa, y en eso, diríamos, es el punto de inflexión en su cosmovisión política. La experiencia, diríamos, y cómo leen, digamos, los resultados de la Revolución Francesa diríamos, es un tema importantísimo para una buena porción de estos hombres políticos, en donde lo que pretenden evitar es el desborde social, ¿no?
Eso es un punto sumamente sensible en la cosmovisión política de San Martín. Sumamente sensible. Y ahí hay, diríamos, un punto, digamos, importantísimo, que es lo que él vio, ¿no? Que era su superior despedazado por la multitud. Ahí hay dos versiones, que si él era su edecán, si pudo evitarlo, si no pudo evitarlo, que cómo salió de esa encrucijada, ¿no? Hay toda una discusión ahí adentro. Pero esa, digamos, experiencia inmediata de lo que suponía la ruptura, diríamos, de los principios de autoridad, para él, digamos, iba a ser un tema importantísimo en su modelaje político. Y eso se pone a prueba de última cuando él tiene funciones políticas, cuando es gobernador, intendente. Ahí esa preocupación aparece, y también aparece en sus concepciones, diríamos, frente a los federalistas, o a cómo entendía a los anarquistas. No los entendía, por supuesto, en el sentido de que, como hoy nosotros entendemos anarquistas en el sentido de que justamente no propiciaban sistemas de gobierno centralizados, ¿no? Y para él eso era un problema. Por eso San Martín no era partidario ni de la federación, digamos, la federación tal como la entendía Artigas, tal como la entendían a lo mejor algunos cordobeses más convencidos. Él no estaba convencido de esa vertiente política que era posible. Primero, porque no permitía gobernar la revolución. Y para él era importante no solamente gobernar la revolución, es decir, que no se desbordara y que no abortara, sobre todo cuando él tenía comprometido su prestigio profesional y la opción que había hecho por América. Y la otra cuestión es porque, concentrar el poder era necesario en una situación excepcional de guerra, ¿no? Y eso es lo que hace también comprensible que eran partidarios de poderes ejecutivos fuertes. Eran partidarios de dotar al Ejecutivo de facultades extraordinarias, como las que recibió Pueyrredón. Y eso es lo que explica el perfil que tiene el protectorado en Lima. Él, cuando es protector en Lima, él concentra el poder político y militar, ¿no? Solamente va a dejar independiente la esfera de la justicia. Entonces, eso es lo que, hace comprensible esas formas de pensar la política y pensar el poder en un momento de revolución y hasta que se consolide la independencia, ¿no? Cómo gestionar ese poder nuevo, porque evidentemente en eso estaban experimentando todos, ¿no? Porque algunos habían sido funcionarios de la corona y habían ejecutado políticas, pero ahora había que asumirlo. No. Perdón, una cosa que yo quería agregar es que no apareció, pero no puedo dejar de decirlo, es que esas posturas se combinaban muy bien con aquellas, por ejemplo, de los diputados clérigos, entre otros muchos, que van a defender posturas de unidad por temor a la disolución de la sociedad, digamos, del cuerpo social. Entonces eso explica posturas como las de Funes, del Corro, Castro Barros, que era un ferviente centralista, pero tiene que ver también, se combinaba, aunque parezca incombinable, estas visiones se combinaban dando entonces más fuerza a las posturas centralizadoras, digamos, del poder. Claro. Pero eso es lo que justamente es súper interesante, porque permite, diríamos, descomprimir el peso de que es sinónimo centralismo de porteño. Por supuesto, eso, por supuesto, en la esto, experiencia de la Liga de Lima Mayor, como hay en esto no es así. porteños, claro, Digamos, si algo sostiene el gobierno, digamos, si sobrevivieron las Provincias Unidas en el 15, fue justamente porque hubo gobernadores, intendentes y otros funcionarios que sostuvieron ese gobierno enclenque del año 15, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo sostienen? En el caso de San Martín lo sostiene porque el tipo estaba convencido de que el gobierno que Buenos Aires no podía
ser derrotado por una situación contrarrevolucionaria. Había que sostener Buenos Aires, no por Buenos Aires y los porteños, no, sino porque era la sede de un poder revolucionario frente a un contexto y un continente y un subcontinente que estaba bajo dominio realista. Entonces no es Buenos Aires por Buenos Aires, es Buenos Aires porque representaba el cambio político, la revolución, la fuente de recursos y porque era necesario sostener ese gobierno. Entonces, bueno, esas son cuestiones que son interesantes, ¿no? Porque no todos los interior son federales o somos federales y no todos los porteños son centralistas. Son centralistas. Bueno, y si hay alguna pregunta más, podemos hacerla a la cita. Sí. Y siguiendo un poco la idea de San Martín, lo que me digo es que la pregunta mía, porque no hay respuesta todavía, es ¿por qué lo eligen como prócer? ¿Por qué levantan a San Martín como prócer? La cuestión es ¿por qué? Porque es hijo de su época, evidentemente, que tiene los pies en América, y es verdad que la independencia de los países latinoamericanos debe mucho. Es correctivo. Pero la cabeza estaba en Europa, y no es el único que termina un proyecto personal, político y social en otro continente, en América. Bolívar en París era un dandy que no le interesaba la buena vida hasta que se empezó a reunir con los americanos, con los masones de la rama inglesa, y ahí se descubre revolucionario. Y entonces, bueno, vuelve como revolucionario. O sea que no es nuevo, hay mucho para decirlo antes y después, que intentan en ese nuevo continente aplicar lo que no pueden aplicar en Europa, ¿no? Las ideas revolucionarias, pensado. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué eligen justamente a una persona? Porque San Martín no se definía ni por uno ni por otro, es un poco el unificador, nadie le puede cuestionar las campañas militares que se han hecho, una persona que tenía pavor, terror al pueblo y todas las sublevaciones, no por nada en la sublevación estando en París en el 1848, se fue a la revolución y se fue, quiere ir a se fue, exactamente. Asmático, así como estaba, se va a un lugar horrible para su salud porque tenía pavor a las masas en las calles. Así que lo de revolucionario de San Martín, no sé hasta qué punto, digamos, porque tenía mucho. Entonces la pregunta que me hago, vuelvo a decir, ¿por qué lo eligen a San Martín como padre de la patria? Justamente porque estaba ahí, un pie aquí, un pie en Europa, en fin, y sin definición, porque cuando él quiso volver, ni siquiera desembarcó la segunda vez y se volvió, o sea que no podía entrar en este país, en este continente, digamos. ¿Cómo es tu nombre? Estela. Mira, Estela, bueno, te agradezco no solamente tu pregunta, sino tu argumentación en torno a este tema, porque daría para mucho. Te diría dos cosas. Es muy importante lo que vos señalás de cómo esta cuestión de estos americanos, en el caso de Bolívar, conspicuo, porque era un hijo de una gran familia, un linaje muy rico. No es el caso de San Martín, ¿no? En eso no son iguales. Uno es un hijo de un personaje que no tuvo suerte en América, el padre de San Martín, porque era como otros tantos funcionarios que pensaba que América le iba a cambiar de estatus y sin embargo no le fue bien al padre de San Martín en el Río de la Plata. Y bueno, no es el caso de Bolívar en ese punto, digo, ¿no? Pero sí en algo creo que das en la tecla al decir que, bueno, que en ese contexto y estando en Europa se precipita una identidad criolla que yo lo atribuyo no solamente a una cuestión de emociones, diríamos, y de sociabilidades de juntarse con americanos, sino porque para el caso de San Martín se le cercena muchas carreras
en España, aún entre el mismo círculo de los liberales. Eso es lo que le pasó al hermano de él, a Justo San Martín, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos liberales españoles no ven de la misma manera a los liberales americanos, porque para los liberales españoles pretenden sostener a América en las mismas o en semejantes condiciones a las que tenían antes de 1808. Y ese es un punto importante. Eso no le pasa tan solo a San Martín, que era un oficial del ejército español, sino también le pasa a José Miguel Carrera, que era un hijo, digamos, parecido a Bolívar, no tan rico como la familia de Bolívar, pero también lo que le pasa en la península es que siendo americano empiezan a tener problemas, porque son los mismos españoles peninsulares los que le empiezan a poner límites y empiezan a ser sospechosos los americanos frente a lo que está pasando en América. Le revisan equipaje, le controlan por dónde van y demás, empiezan a ser otros, diríamos. Entonces, eso me parece que das en la tecla en ese punto, que hay un proceso de identificación criolla que, aún estando en la península, eso se acrecienta. La otra cuestión que por qué San Martín termina siendo elegido, entre comillas, no tan solo por Mitre, que le dedica su estatua y esa gran biografía del 87, sino porque Sarmiento, en definitiva, es uno de los principales hacedores de traer ese legado o esa trayectoria y colocarla en un lugar distinto. En ese punto, justamente la distancia que toma de las guerras civiles, ¿no es cierto?, y no es que él toma la distancia, sino que ya no tenía lugar en el escenario americano frente no a las campañas militares, sino sobre todo a lo que había ocurrido en Lima. Y, digamos, su ejercicio gubernamental en Lima había, diríamos, esmerilado o diluido el poco capital político que tenía, sobre todo la política de Monteagudo, de su ministro, ¿no es cierto?, contra los peninsulares en Lima había sido muy cuestionada, y, diríamos, la imposibilidad de combinar acciones con Bolívar frente a las diferencias estas marcadas en torno a los gobiernos posibles, también lo orientan a abandonar el territorio americano. Entonces, no es, digamos, la elección de San Martín como máximo héroe es en torno digamos, a cómo las dirigencias y las élites intelectuales argentinas empiezan a recuperar ese pasado revolucionario, y no hay ninguno que pueda, diríamos, ocupar o pueda, diríamos, sobre todo, representar en su trayectoria una dimensión de la experiencia argentina que fuera distinta a la que otros podían exponer. Y ese proceso de rescate no es independiente al contexto político en el que se produce, ¿no? No es independiente con eso, digamos, la política y la situación política está muy pegada con eso. Y si uno piensa que cuando Alberdi y Sarmiento visitan a San Martín en Francia, lo están haciendo entre el año 43 y 44, no antes, que justamente es Las Heras, ¿no es cierto?, uno de los rivales, había sido rival, digamos, no había sido un gran, había estado obviamente en el Estado Mayor, pero había tenido fuertes diferencias con San Martín en Santiago de Chile, y también lo había tenido en Lima, y por eso Las Heras se pide el retiro antes que San Martín abdicara al poder en Lima. Pero justamente ese es el contexto de los años 40 el que precipita estas iniciativas de pensar que San Martín era digno de recuperar su legado. Lo que hacen estos personajes, tanto Alberdi como Sarmiento, es crear un San Martín, en donde también San Martín contribuye a esa nueva creación. Es decir, San Martín también hay una cuota de invención, y una cuota de invención en el sentido de que es un político preocupado por algo que estaban preocupados los políticos en el siglo XIX, que es su reputación patriótica. La reputación patriótica para San Martín es un tema central,
mientras está dirigiendo el ejército de los Andes, como también cuando se retira de Lima. Y es ese punto un punto muy sensible que va a estar preocupado, inquieto y acusado, te diría, que le hace escribir a Guido, justamente en el año 26, ¿no es cierto?, que está ordenando su correspondencia, está clasificando su correspondencia porque ha tenido la desgracia de ser un hombre público y quiere reparar su honor. Entonces, este punto es muy importante y esa, digamos, combinación de iniciativas, tanto de Alberdi, de Sarmiento, como de él mismo, unido a un contexto, diríamos, que es de progresivo rescate, diríamos, del pasado revolucionario como sustrato para el montaje de una identidad nacional, la que hace que San Martín ingrese como candidato ideal a liderar el Panteón. Las características de los otros héroes de la independencia o de los otros, digamos, grandes personajes de la independencia no llegaban digamos, a emularlo, ¿no? Y en ese hay un proceso de despojo de lo que es el personaje político real. Uno de los despojos tiene que ver con, digamos, esa preferencia monárquica, en donde San Martín termina siendo un personaje que aspiraba a una monarquía constitucional, encabezando el panteón de una república liberal, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde están todos estos procesos selectivos que, como por cualquier proceso de memoria, supone elecciones, ¿no? Para agregar a que hay como un proceso como selectivo en los propios intelectuales que lo terminan organizando, porque pienso los románticos cuando se enojan con San Martín por la razón de los bloqueos que Rosa. Sí, cuando le escribe a Rosa. A Rosa, de la soberanía, y cómo ellos ahí están parados en la vereda de enfrente, actuando efectivamente contra Rosas, y después tienen que también hacer la tarea de justificar al propio San Martín como el San Martín anciano, que estaba afuera, entonces no entendía bien lo que estaba pasando en La Plata, para poder también ellos hacer esa entronización, como que de todos lados tienen que de algún modo reconstruir para poder hacer de San Martín la figura nacional. Bueno, sí. Sí, pero a mí yo una de las cosas que aprendí en esto es que si bien el énfasis está en Mitre, en Rojas y demás, que por supuesto es otra historia, pero que Sarmiento tiene un lugar importantísimo en ese montaje. Porque lo que escribe Sarmiento en el año 47 lo saca San Martín de su órbita personal y asocia a San Martín con la revolución en el Río de la Plata, que es democrática y libertaria, y a Bolívar con una pretensión, diríamos, de expansión, más expansionista y un sistema monocrático. Entonces, en ese contraste en donde, digamos, a partir del personaje se monta la imagen de un país, se monta la imagen de un país, es una operación intelectual formidable. ¿Qué cundió? Porque hay imágenes intelectuales formidables, pero que no se convierten, diríamos, en imágenes nacionales. El tema es cuáles son los mecanismos que hacen, digamos, qué hace que esas imágenes la gente se siente identificada por ellos. No. Bueno, nuevamente un aplauso para las tres panelistas. Y muchas gracias a todos y todas por venir. Nos vemos el martes que viene en la próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias.